Buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y ahora tenemos un gran honor, un gran placer. La doctora Beata Boina, una mujer especializada, es diplomática, ampliamente reconocida y con amplia cultura y conocimiento sobre una gran cantidad de elementos de la política internacional, y por eso yo quise platicar con usted y tener este honor, doctora. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con usted, maestro, y con su audiencia. Para mí es un gran placer y espero cumplir con la expectativa. No, hombre. Oiga, vamos a hablar primero de un país que provoca fascinación. Mire, siento que lo que estamos viviendo ahora en este país es estar viendo demasiado a nuestro patio trasero. Pensamos que en el patio trasero de nuestra casa está el centro del mundo. Creo que nos estamos volviendo aldeanos o provincianos, porque existe un universo conectado y muchas cosas conectadas. Y quiero comentar un país, la gran madre Rusia, que en el siglo XIX reconstruyó ciudades y creó San Petersburgo, y decían, se valen todos los estilos menos el decadente de Moscú. Ellos querían ser la Atenas, la entrada a la cultura europea. Ahí está Nicolás I, hay una torre en San Petersburgo donde el gusto por la tortura era cruel. Está el siglo de la literatura rusa, con grandes escritores y una gran sensibilidad. Dostoyevsky haciendo llorar al zar con su novela esta de Pobres almas, algo así por el estilo. La combinación de un alma enferma, sensible, con gobiernos duros, era algo muy interesante. Y después llega en el siglo XIX un grupo de personajes que deciden que ellos van a cambiar el sistema para hacer que todo sea a favor de los oprimidos. O sea, la Unión Soviética, y Rusia abandona su nombre y se llama Unión Soviética. Y ahí empieza el terror, el miedo. Y después, creo que en el 89, en el 90, cae el muro de Berlín. Rusia vuelve a aparecer. Y nosotros pensamos que va a ser una Rusia diferente. Y sin embargo, ahora, ¿qué empezamos a sentir? Una Rusia que no es del todo benevolente, que otra vez está llena de fuerza y provoca mucho temor. ¿Mucho temor en dónde? En Europa. ¿Me estoy equivocando, doctora? Pues mire, maestro, un recorrido muy rápido por la historia de Rusia en esos minutos. No cabe duda que Rusia es un país que provoca fascinación, pero también provoca miedo. Y es cierto que cuando cayó el comunismo, cuando desapareció la Unión Soviética, de hecho, este año estamos celebrando 30 aniversario de la desaparición de la Unión Soviética. 30 años. Que se puede decir, cambió sin ninguna duda el sistema internacional, porque desapareció la poderosa Unión Soviética como uno de los polos del mundo bipolar, ¿no? La maquinaria, pues. Ahora bien, al comienzo se puede decir, vivíamos en la ilusión de que Rusia puede cambiar, de que puede abrazar la democracia, como lo han hecho, pues yo diría, muchos países que sí también vivían en el sistema comunista. ¿Checoslovaquia? Checoslovaquia es un ejemplo, Polonia otro ejemplo, Hungría otro ejemplo, Letonia, Estonia, Lituania, las ex repúblicas soviéticas, Rumanía, Bulgaria, son ejemplos, digamos, que llaman atención, que hablan. Y los ejemplos también de los países que han sabido aprovechar ese momento para, pues, transformarse, modernizarse, ir hacia la democracia liberal. Tratar de incluirse. Incluirse, digamos, en Europa Occidental, ir hacia las economías de mercado. Ahora bien, Rusia, la verdad es que, como digo, vivimos en esa ilusión de que Rusia va a hacer lo mismo hasta prácticamente, yo diría, el año 2006, 2008. ¿Por qué lo digo? Porque los primeros años de la historia de Rusia, precisamente esa historia post-soviética, pues han sido años de intentos de, pues, cierta liberalización del mercado, obviamente. Con pensadores famosos, Gorbachev. Gorbachev, exactamente. La lucha de un personaje peculiar como Boris Yeltsin. Yeltsin, que después se convirtió también en el presidente de la Federación Rusa, las privatizaciones, etcétera, etcétera. Muchos elementos, digamos, característicos del camino hacia la democracia y hacia la economía liberal. Ahora bien, en el año 2000 llega Putin al poder, que es, pues, de alguna forma, se puede decir, el dedazo de Yeltsin, porque así fue. Era un KGB. Era un KGB. Que era parte del equipo de Boris Yeltsin. Y quizás el gran problema de Rusia es que en ese país, después del fin del comunismo, no hubo cambio de élites. O sea, el poder
tomaron las personas que pues estaban en el aparato, se puede decir, soviético, no ocupaban los primeros lugares, pero sí estaban por ahí en la tercera, cuarta fila. Ellos son los que toman el poder en la Rusia después de que cae el comunismo. Entonces, en 2000 llega al poder el Putin y se puede decir el mundo sigue en la ilusión de que él va también hacia la modernización, pero muy pronto nos damos cuenta de que no es así. Y llega al poder con gran apoyo de la sociedad, que estaba un poco, se puede decir, harta, cansada de la inestabilidad que se generó, obviamente, en los años 90. Liderazgo y personalidad. Así es, la personalidad no cabe duda. Eso es Putin. Y la propaganda, ¿no? Porque recordamos esas fotos sí, claro, de Putin, digamos, él casi como luchando con el... alfa, con un oso, pues, así es, un oso copia. exactamente, ahí pescando, buceando, o sea, todo lo máximo que se puede uno imaginar. Pero ya hay señales en esos tiempos, los primeros 10 años del siglo XXI, señales de que Rusia pues no va en la dirección en la cual nos gustaría que fuera. ¿Por qué? Hay una guerra por ahí, digamos, en la periferia de Rusia, en Georgia, ocupación de 2 territorios en el año 2006, que casi se nos queda eso, se puede decir ya en la historia, pero sí ocurrió, pasó. Y muchos intentos de interferir en los asuntos de los países vecinos, o sea, ex repúblicas soviéticas, para pues protegerse un poco, digamos, de la influencia, se puede decir, de la Unión Soviética, de la influencia de la democracia. En ese sentido, yo diría el momento crucial es el caso de Ucrania. Ucrania que en 2013 decide ir más hacia la Unión Europea. En 2014 se da la ocupación de Crimea por Rusia como una especie, digamos, de... advertencia. Advertencia. O sea, si ustedes se salen de aquí, nosotros esto tenemos es lo que puede suceder. Nuestra fuerza para impedirlo. Entonces, a partir de ahí empieza un divorcio claro entre Rusia y Europa Occidental, que se manifiesta a través de las sanciones, se manifiesta a través de ruptura de muchas relaciones económicas. Pareciera como si la diplomacia se le acabaran las armas y empezaran a tener muchos obstáculos que no pudieron o que no han podido derrumbar, pues. Sí, la verdad es que sí es cierto que el uso de las herramientas, digamos, ya, digamos, de fuerza, obviamente, pues nos sitúa en otro contexto, en otro panorama, en otro escenario también. Y lo más difícil en ese contexto es por ejemplo, para la Unión Europea, para Europa Occidental, pues lidiar con Rusia, que obviamente hay unas conexiones muy fuertes, intereses muy fuertes, relaciones muy fuertes, en términos económicos, energéticos sobre todo. Es precisamente el punto clave. Y hay muchos también resentimientos entre los países europeos, digamos, tomemos el caso de los países exsoviéticos que hoy forman parte de la Unión Europea, y pues les gustaría que la Unión Europea, que Europa Occidental, tuviera una mano más fuerte con Rusia, ¿no? Se puede decir que Rusia tiene casi en genuflexión a Alemania energéticamente, a Europa. Han cambiado mucho las cosas, ya no hay tanta dependencia energética como la hubo hace algunos años. Por el cambio en el sistema energético en general y por también el temor, digamos, de la Unión Europea a ser muy dependiente de Rusia. De hecho, en 2006 Rusia cerró la llave del gas y así se congelaron en el invierno de 2006 pues varios países porque era una forma de presionar precisamente unas negociaciones energéticas. Fue una lección, una advertencia también y la Unión Europea ha cambiado mucho, pero no ha cambiado, se puede decir, del todo, porque la Unión Europea al fin y al cabo son países miembros. Y entre esos países miembros pues destaca Alemania y el proyecto que duele a muchos, que es el Nord Stream, o sea, el famoso gasoducto que une Rusia con Alemania precisamente para el tránsito del gas ruso y que justo ahora se está concluyendo la segunda fase de este proyecto, que ha sido muy criticado como un proyecto que ha dividido a Europa por una parte y que ha dado esa herramienta de presión a la Unión Europea precisamente en temas energéticos y disminuyendo el peso de Europa Central en este conflicto. Y ahí en ese momento, o sea, aunque no sea de nuestro conocimiento y no nos preocupe, porque parece ser que solamente nos preocupa Trump y Biden y todas estas cosas, hay un punto que nos toca directamente a nosotros ante las posibles relaciones económicas con la Unión Europea, lo que significa Europa para nosotros, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Sí, la verdad es que sí es cierto, en ese contexto pues no cabe duda de que México es un país pues muy enfocado en el hemisferio occidental y sobre todo en las relaciones con los Y quisiera pegar un brinco para que nos dé tiempo de todo, porque el tema de Rusia es fascinante porque la Unión Soviética, la palabra provoca miedo,
Sí. Y Rusia ahora provoca lo mismo. Se ve como un gran gigante que desconocemos muchas cosas. Siglos atrás, Nostradamus dijo, la mancha amarilla llegará hasta París. Y todo el mundo hablaba de que si eso significaba que los chinos... Bueno, los chinos ahora llegaron a todo el mundo. Sí. Y creo que América Latina vive una gran deuda económica con los chinos, ¿sí? Y tampoco lo tomamos en cuenta. Ha sido como un gran socio, pues. La verdad es que sí es cierto, China, pues la verdad es que ha salido, se puede decir, en esa última década casi de la oscuridad a la luz, al menos aquí en el contexto del hemisferio occidental. Hay dos caminos, se puede decir, de acercamiento de China hacia esa región, hacia América Latina. Por una parte, toda esta zona de América del Sur, donde pues hay recursos importantes, recursos naturales, y es sobre todo con esos países con los que China ha establecido fuertes relaciones económicas. Tomemos el caso de Venezuela, Brasil, por ejemplo. Pero también Chile, un caso muy interesante, un país pues totalmente abierto desde el punto de vista económico, con acuerdo de libre comercio con China, y es principal, por ejemplo, proveedor de fruta fresca a China, imagínense. Mientras que, pues, obviamente México, muy cerca de los Estados Unidos en su relación. Sí, claro, es nuestro gran competidor en los libre comercio, pues, ha mantenido, pues, cierta cautela en sus relaciones con China. No tengo claridad si con razón, ¿no? Aunque se está argumentando, obviamente, que los Estados Unidos no quieren que China esté presente tan cerca, pero por otra parte, comparémoslo con la política que tiene Canadá hacia China, explorando, por ejemplo, la posibilidad de tratado de nuevos rumbos. Así que sí hay que buscar nuevos rumbos, aunque por otra parte pues no cabe duda que también China es un país que hoy en día se está perfilando como el principal rival de los Estados Unidos. Entonces en ese contexto es cuando aparece esa idea de que pues estamos viviendo quizás la Segunda Guerra Fría. Exactamente. Las guerras ahora basadas en las invasiones económicas, en los manejos del comercio, pero sobre todo creo, doctora, para terminar, que esta fascinación por países que significan grandes poderes no ha terminado. Vemos, la madre Rusia está de regreso con un líder muy fuerte, ¿sí? Que inclusive tiene un grado de popularidad alto y es temido de manera muy, muy fuerte. Ese amor y temor es incertidumbre en la política. China, con un señor que se llamó Deng Xiaoping, que dijo el chino tiene derecho a la abundancia, y ahora el nuevo líder chino que es tan poderoso como Mao Zedong, ¿sí? Y creo que nosotros es momento de que empecemos a voltear hacia el mundo, porque no todo está adentro de nosotros. Sí, bueno, hay que voltear, hay que diversificar, ¿no? Hay que voltear a diversificar en términos económicos, en términos de relaciones. Hay un acercamiento muy interesante que estamos viendo hoy en día entre México y Rusia por el tema de las vacunas y para un poco, se puede decir, balancear la relación con los Estados Unidos. Pero al fin y al cabo, sí, lo que falta en las relaciones internacionales de México es precisamente esa diversificación. Internacionalizar. Siempre ha habido ese intento, ¿no? Pero se ha quedado, se puede decir, en, yo diría, fracasos, básicamente. Le agradezco mucho porque el tiempo nos come, doctora. ¿Sí? Pero sí quisiera decir para cerrar, es profundamente interesante saber que hay un universo, que hay países muy consolidados que son verdaderos, voy a llamarlo enemigos, para lo que significa el intento de una hegemonía norteamericana. Las democracias creo que están en riesgo por los líderes tan fuertes, por el liderazgo y la personalidad. Creo que es momento de ser muy prudentes y de ver hacia atrás, de poder reconocer los valores de la historia, porque esas cosas que hicieron esos grandes imperios siguen vigentes como un espíritu de orgullo. Y contra eso no hay defensa. Ese es mi gran temor. Doctora, es un placer y le agradezco mucho que nos haya hecho entender un poco más el valor de estos grandes gigantes que pueden parecer desconocidos para nosotros. Los esperamos la siguiente semana aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias, doctora. Muy gentil.